Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 170 de A la Vista. Me parece mentira cuando comenzamos con este sueño ya hace más de 4 años, estar en el programa 170. Y hoy lo comparto con dos excelentes colegas. Van a estar la doctora Viviana Budi, que es médica oftalmóloga, y la doctora María Rosa Ceballos, que es médica psiquiatra. Las dos para hablarnos de temas muy interesantes. Viviana, de un tema que es muy candente, el niño golpeado, que se ven patologías en el fondo de ojo en estos niños. Y la doctora Ceballos nos va a hablar de cómo influye la disminución de la visión en los pacientes con depresión. ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque a la vista y como lo dijimos en el anuncio, con la doctora Viviana Budi. Gracias, Vivi, por estar acá. Un placer siempre estar a la vista. Gracias. La doctora Budi es médica oftalmóloga, es expresidenta de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, jefa de clínica del Servicio de Oftalmología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. ¿Hace cuántos años que estás en el Garrahan? 32 años, wow, ya, sí, un montón de años. Sí, así y que... a todos los médicos que has enseñado desde tu lugar. Y voy a citar algo que decís siempre, Viviana: médicos con pasión para una mejor visión. Eso me encanta. Sí. Eso me encanta. Sí. Porque vos lo tuyo lo haces con mucha pasión. Con mucha pasión. Con mucha pasión. Sí. Y Viviana, creo que es el secreto de todo. Ponerle pasión en todo lo que uno hace en la vida hace que realmente todo salga mucho mejor. Es cierto. Y que la felicidad sea un derecho, como decís vos. Sí, tiene que ser un derecho que nos corresponda a todos. Viviana es una excelente oftalmóloga infantil y hace muchísimo de glaucoma infantil. Y ya has estado en el programa hablando de glaucoma infantil, pero también es una férrea investigadora y muy empática, que es una palabra que la usamos recién fuera de cámara, con todo lo que es el niño golpeado, el niño sacudido, con la violencia en general. Y ahora tenemos un tema que está muy presente en todos, un tema terrible, que es el caso Lucio, que quieren sacar una ley, Lucio, que me parece fantástico. Y contanos, ¿qué ve un oftalmólogo en un niño que es golpeado, que es maltratado? Bueno, la definición de maltrato infantil es toda conducta que, por hacer o no hacer, genera en el chico una alteración en el desarrollo psíquico, físico y sexual. O sea, si uno no hace algo que el chico necesita o si uno comete una acción, como puede ser maltratar físicamente, eso es maltrato infantil. Hay varias categorías, entonces el oftalmólogo puede ver según la categoría de maltrato distintas manifestaciones. Sin duda, nosotros vemos casos de desatención, sí. Chicos operados, por ejemplo, de catarato, de glaucoma, que no son traídos a los controles y eso hace que los ojos no puedan desarrollar visión y es una forma de maltrato infantil, así como otras formas en otras especialidades. La falta de controles médicos es una forma de maltrato infantil. Entonces lo vemos. La desatención. La desatención. Después, con respecto al abuso físico, el oftalmólogo tiene un papel fundamental en el síndrome del niño sacudido, que ahora se llama traumatismo cefálico por abuso, porque implica otros cuadros. Pero básicamente cuando un niño llora en forma, digamos, incontenible y el adulto se frustra y pierde la paciencia, lo más típico que haga es tomar al niño y sacudirlo. El chico deja de llorar. Y uno dice, santo remedio, pero no, porque entra en apnea. Esa sacudida produce a nivel craneal que el cerebro del chico, por aceleración y desaceleración, golpee contra las paredes duras del cráneo, se abran tienen los vasos longitudinales que están fijos, se tracciona, todo eso empieza a sangrar, se produce una hemorragia masiva subaracnoide que es gravísima en el cerebro y eso además produce por la aceleración y desaceleración en el ojo, que también tiene mucho contenido líquido, se producen un sangrado que son sangrados a nivel de la retina, o sea, del cerebro del ojo. Y de la parte de adelante es el vitrio, que es lo que está por delante de la retina. Y eso puede generar, todo este cuadro puede generar desde manifestaciones como retraso escolar en el chico,
hasta daño neurológico por las secuelas y hasta la muerte. 1/3 de los chicos mueren por la agresividad de estas lesiones sangrantes a nivel del cerebro. 1/3. 1/3 muere. 1/3 queda con daño neurológico, dentro del cual puede haber daño visual, ceguera cortical, daño por afección del nervio óptico, daño porque se produce un levantamiento de la mejor zona de visión, que es la mácula, una esquisis llena de sangre hemorrágica muy característica, y puede quedar también con una baja visión. Y además del retraso escolar, epilepsia, o sea, convulsiones, etcétera. Y el tercio, que tiene la menor manifestación, siempre queda igual con algún trastorno a nivel escolar. Y por supuesto el daño psíquico, porque nadie se olvida de la violencia. La violencia queda inserta en la persona, sea la edad que sea. El daño psíquico por violencia es algo que realmente, seguramente la doctora, que es psiquiatra, debe saber mucho mejor que yo, son cosas que no se olvidan. Entonces, ¿cuál es el rol del oftalmólogo en este niño sacudido? Es un chico que llega a la guardia con un cuadro de decaimiento, llanto muy débil, quejido, un color azulado, a veces convulsiones. Es un cuadro que no es claro. Claro, no es específico de ninguna enfermedad. Entonces uno dice, ¿tiene signos externos de que fue golpeado? No. Puede tener las improntas, si lo agarraron de acá, las improntas de los dedos, alguna fisura costal, porque a veces los aprietan y hay fisura costal. Si lo lanzaron, puede haber un hematoma en este sector. Si le torcieron un bracito, porque a veces torceduras también puede haber, pero la mayoría sí, es terrible. La mayoría vienen sin signos externos de violencia. Entonces, ¿cuál es el rol del oftalmólogo? 85% de estos chicos tienen hemorragias en el fondo de ojo. Entonces, si un chico llega con un cuadro que no es claro, y el oftalmólogo, que las hemorragias duran, si son muy importantes, hasta 15 días, o sea, no es que tiene que haber un oftalmólogo en la guardia, pero hay que verlo en forma inmediata, al día siguiente, encuentra hemorragias en el fondo de ojo, eso prácticamente certifica que el paciente fue sacudido. Y uno no es juez y no le va a sacar la tenencia a los padres ni nada, pero uno tiene que tiene que decir que esto es una sospecha de maltrato, y se trabaja en equipo multidisciplinario. O sea, somos informadores, lo charlábamos con la doctora recién fuera de cámara, somos informadores obligatorios y tenemos que hacer la denuncia. Entonces el oftalmólogo tiene un rol fundamental en este cuadro. Y eso, por ejemplo, vos en el hospital tenés dónde hacer la denuncia o tenés que dirigirte fuera del hospital a una comisaría. No, en el hospital se trabaja con... Nosotros no tenemos comité de maltrato. En el hospital Casa Cuna y en el Ricardo Gutiérrez sí. Pero de cualquier manera está armado todo un grupo multidisciplinario con psicólogo, pediatra, asistente social, que es la que va a poder ver cómo está la familia. Al chico se lo interna, cuando es un cuadro así, se pone la familia como en familia de riesgo. Muchas veces, bueno, transitoriamente, a veces sí, a veces no, la tenencia la toma la abuela, pero nadie es juez. Simplemente se trata de sanar a esa familia, porque hay otros hermanitos y muchas veces hay una mamá que también está siendo violentada y no se anima a decir qué le pasa. Entonces, la idea es cambiar el curso del futuro de estos chicos y de esta familia. Entonces, bueno, se trabaja en equipo. El tema es cuando en privado pasa esto, que puede pasar. Contame, sí puede pasar, claro que sí. Y ahí sí uno tiene que buscar la forma, si uno sospecha que ha habido maltrato, de internar al paciente, llamar a uno de los centros de derivación, de esa prepago o demás, o algún hospital, hablar con el pediatra, internar al paciente, y uno puede hacer la denuncia en la comisaría, o siempre hay un juzgado de menores que está dispuesto a recibir, siempre hay una guardia para recibir estas denuncias. Incluso hay una línea para que el chico haga su propia denuncia, pero bueno, es muy raro que pueda acceder. Eso, te estaba por preguntar, las edades de los chicos. Para tener el síndrome, generalmente es por debajo de los 2 años. ¿Por qué? Porque para que esto se produzca, en general es un bebé que llora, y generalmente es una cabeza grande para un cuello muy poco fuerte, por lo cual es muy fácil que se produzca esa especie de sacudida tipo maraca, con lo cual el cerebro golpea. Sin embargo, se han visto mujeres muy violentadas y sacudidas que han tenido también hemorragias en el fondo de ojo, pero es muy raro. Generalmente son chicos menores de 2 años. Ya los mayores vienen con otros traumatismos, con otras cosas. Por ejemplo, un trauma contuso,
que dicen lo golpeó el hermanito de 3 años y vienen con una fractura de la órbita, que es un hueso duro, y uno sabe que es muy difícil que un golpe de un chico de 2, 3 años. Entonces vienen con otros cuadros, a veces también con cuadros de, digamos, demasiados accidentes a repetición. Por eso los médicos tenemos que mirar, oler qué pasa. Cuando viene un chico con demasiados accidentes hay que sospechar. Y hay que hacer también el seguimiento de esos pacientes. Entonces, bueno, ahí también el oftalmólogo tiene más que nada los traumatismos contusos que corresponden al ojo. Y después tenemos también actuación en lo que es abuso sexual. Ajá. Los chicos abusados sexuales, así como tienen enuresis, o sea, comienzan a orinarse en la cama muchas veces a la noche sin contención, hacen pérdidas visuales inexplicables. Tuvimos un caso emblemático de un chico que venía de Santiago del Estero. Perdóname que te interrumpa. Sí. ¿La pérdida visual es real o es...? No, la pérdida visual son inexplicables. Entonces, el chico venía con una pérdida visual de Santiago del Estero, lo estudiábamos con neurología, se le llegó a hacer, incluso intentar hacer pulsos, porque se pensaba en una neuritis óptica, porque no había nada. Finalmente, cuando fue el tercer episodio, intervino salud mental. Y ese chico era abusado por su tío en Santiago del Estero y la única manera de separarse del abusador era esto, que no era una simulación para protegerse. Así que bueno, son estigmas. Cuando vemos chicos que vienen con pérdidas visuales inexplicables, buscamos la ayuda de servicio social y psicología, salud mental. Esto que estás diciendo no es solamente bueno para la población en general, sino también para todos esos médicos jóvenes que nos están viendo, que mirar más allá del ojo, ¿no? Siempre conversar con el paciente, conversar con la familia y que no es el ojito solo que viene a consulta, sino toda la persona que puede estar sufriendo esto que es tan grave y que gracias pero es a pesar de lo que le pasó a Lucio, ahora se va a legislar y era hora, ¿no, Vivi? Hay muchos Lucios. Hay muchos. Muchísimos Lucios que no. Y es más, el chico cuando estás es un chico que es violentado, es un chico que es temeroso. Vos te das cuenta que la actitud muchas veces la madre también, porque la madre también es violentada. Entonces uno tiene que ver la actitud del chico para darse cuenta que hay algo más. Eso lo podemos hacer en el consultorio privado, en el hospital, podemos buscar trabajar en equipo y lo más importante, creo que hay que concientizar de que debemos poner la palabra sospecha de maltrato. No nos va a pasar, yo fui testigo en un juicio oral, no me pasó nada. No, por supuesto. Entonces, al contrario, estás ayudando. Si no somos cómplices, si no ponemos, es como que si nosotros somos cómplices del maltrato infantil. Entonces, no hay que temer poner la palabra sospecha de maltrato porque no somos jueces, es una sospecha, se trabajará en equipo y lo más importante es difundir, hacer programas que les expliquen a la población que sacudir un chico puede provocar hasta la muerte, daños neurológicos, y que si uno no aguanta el llanto, deje al chico llorando y se vaya a otra habitación a mirar televisión y que lo deje llorando, pero que nunca lo sacuda. En Estados Unidos, en otros países del primer mundo, hay flyer, hay póster en los hospitales donde se dice que si sacudís un chico puede terminar muerto. Entonces creo que tenemos que empezar a difundir y hacer programas de difusión para prevenir toda esta violencia, porque un chico violentado muchas veces cuando crece también se transforma en un violento. En un violento, sí, bueno, esa a veces no, pero es una de las ideas de este programa, difundirlo, y vos lo haces muy bien. Gracias, Vivi, por estar acá y por contarnos todo esto. No, gracias por darnos el espacio de algo tan importante que es combatir la violencia familiar. Ojalá no tenga que volver a hablar más de este tema en un tiempo largo cuando las cosas empiecen a ser prevenidas. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Viviana. Nos despedimos con la doctora Viviana Budi. Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con Más a la Vista.
Esto es increíble. Orcam My Eye, para personas ciegas o con discapacidad visual. Another brilliant performance. Orcam My Eye es un dispositivo portátil activado por voz que ve, entiende y comunica información visual para ayudar a los discapacitados visuales a ser mucho más independientes. Esto es mágico. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y este bloque con una colega, como les adelanté, muy prestigiosa de nuestro medio. Es médica psiquiatra, la doctora María Rosa Ceballos. Gracias, Marita. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Es un placer estar con vos. Ustedes dirán qué tiene que ver la psiquiatría, y Marita también es psicoterapeuta, con la visión. Pero estuvimos compartiendo un trabajo con Marita que hablaba de que la disminución de la visión era uno de los factores predisponentes a la depresión. ¿Es así es. Estábamos hablando sobre un trabajo que se realizó en Reino Unido con más de 110.000 pacientes. Muchísimos. De tercera y mediana edad, en donde se vio que la disminución de la agudeza visual, entre otras patologías de la visión, causaban depresión. O sea, había una comorbilidad entre trastornos depresivos y disminución de la agudeza visual. Y a su vez, con resonancias magnéticas nucleares del cerebro, o sea, con neuroimágenes, se descubrió que también había alteraciones neurofisiológicas. Todo esto tiene que ver con que la depresión no es una enfermedad sencilla, sino que tiene que ver con múltiples causas. Claro. Y que hace hincapié no solamente en la parte psicológica, sino en la parte neurológica, en la parte física y todo lo que nosotros llamamos psiconeuroinmunoendocrinológica, o sea, psiquis, aparato psíquico, neurológico, inmunológico y psicológico. Es un desequilibrio de todo el ser. Claro. Y fíjate que la principal causa de la depresión es una pérdida, un duelo. Que el duelo no es solamente perder un ser querido, sino perder una condición necesaria, algo que uno quiere y necesita. Por ejemplo, una enfermedad. Toda enfermedad es una pérdida. Cuando nos enfermamos, perdemos la capacidad de estar sano, perdemos la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, la disminución de la vista es discapacitante. Totalmente, es uno de los sentidos que todos pensamos, que necesitamos, ¿no? Para conectarnos con el mundo exterior. Y somos seres sociales también. Entonces, al disminuir la vista y en este mundo que todo se rige por la visión, los medios, el estímulo, todo lo que sean las tres pantallas, imagínate verse disminuido, ¿no? Entonces tenemos que esa pérdida de visión puede influenciar hacia una depresión y a su vez una depresión puede causar algún otro tipo de, o ser causada por algún otro tipo de trastorno. Siempre hay que descartar todo lo biológico y orgánico. Sí, y qué importante que digas eso, porque siempre la gente lo asocia más con lo psicológico. Exactamente. Y no, justamente, cuando hablamos de depresión hablamos de trastorno o de episodio depresivo mayor.
¿Qué es un episodio depresivo mayor? Comúnmente llamamos estado de ánimo triste, depresivo o irritable durante 2 o más semanas, donde el paciente se puede encontrar con aumento o disminución de peso, con pocas ganas de apatía, con pocas ganas de hacer cosas. La persona puede tener problemas de sueño, puede tener insomnio o hipersomnio. A ver, traduzco. Puede tener mucho sueño y quedarse en la cama todo el día, o no poder dormir, despertarse a la medianoche, o no poder conciliar el sueño. Claro. Bueno, todo esto es un episodio de 2 semanas. Si ese episodio se prolonga en el tiempo, ya hablamos de un trastorno depresivo mayor. Pero ese trastorno tenemos que encontrarle el origen, porque primero tenemos que descartar todo lo orgánico. Este episodio puede estar en una enfermedad orgánica, como puede ser en una disminución de la agudeza visual, puede aparecer en una enfermedad autoinmune, como puede ser un hipotiroidismo, como puede ser un lupus eritematoso, como puede aparecer en una enfermedad de cualquier otro tipo, por ejemplo en un cáncer. Entonces hay que descartar todo lo orgánico. Puede aparecer también, hay que hacer neuroimágenes, aparecer también enfermedades neurológicas. Una vez descartado todo lo orgánico, hasta incluso una anemia puede causarlo, nos quedamos con lo psicológico. O sea, primero descartamos todo lo orgánico. Y dentro de lo psicológico, ahí tenemos que descartar también si es neurótica o si es psicótica la depresión. Si es una depresión que solamente apareció una vez en la vida, o si la persona tiene varios episodios depresivos a lo largo de la vida. Si es una depresión bipolar, que todos dicen ahora muy fácil, es un bipolar, en realidad no es lo que se dice comúnmente, sino que la depresión bipolar es un episodio depresivo, lo que hablábamos antes, dentro de una enfermedad, un trastorno bipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene episodios de manía, o episodios de hipomanía y episodios recurrentes de depresión. Sí, que está contento y que está triste. A lo largo del tiempo. Claro. Ojo, que está demasiado contento, ¿no? Sí, es la persona muy que eufórico, está contenta sí. o muy eufórico, o cuando hablamos de manía, cuando hablamos de bipolaridad, hablamos de manía y hablamos de ya cuando el paciente tiene que ser internado o medicado. No hay forma de sacarlo de esa euforia, como vos decís. Ya hablamos de un episodio psicótico. Y vos hablaste de irritabilidad, y uno asocia el depresivo con el que está siempre triste, bajoneado, pero también puede estar nervioso, también alterado. Puede estar irritable. Y también puede estar irritable, y esos son los estados mixtos, donde la persona tiene tanta irritabilidad como tristeza. Entonces la persona está cargada de irritabilidad y cargada de tristeza. Y uno ve la persona esa que se enoja, que entra pateando al gato, como decía mi abuela, ¿no? Para hablar a Doña Rosa. Entra, está enojado, todo le viene mal, toda la persona protestona, ¿no? Bueno, eso puede ser una depresión tranquilamente. Y hablando del estudio que habíamos hablado antes, que decíamos en mediana y tercera edad, una de las depresiones que se ven, sobre todo en tercera edad, es la depresión enmascarada. Y eso hay que tener cuidado, porque la depresión enmascarada más se ve en mujeres, pero también en hombres, es la persona grande que se queja. Que se queja, dice, me duele la panza, me duele esto, ay, siempre no quiero, no. Y muchas veces hablando de violencia familiar, porque somos seres sociales y vivimos en un medio en donde lo primero que se afecta también es la familia, no solo la persona depresiva, muchas veces se ve, el otro día vi lamentablemente, una señora mayor que era violentada muy, muy fuertemente por su hijo, que le decía, ¿pero por qué te quejas siempre? Bueno, quizás la señora estaba pasando un episodio depresivo. Muy probablemente. Y hay que ver ahí si en una persona de la tercera edad, con quejas constantes, con falta de ánimo, que todo lo ve oscuro, todo lo ve negro, todo lo ve mal, también no hay un trastorno neurológico, ¿no? Entonces todo tiene que ver con todo.
Claro, sí, que esté empezando con algún trastorno cognitivo. Tal cual. Y eso lo lleve a quejarse, a manifestarse de alguna forma. Y mucha gente también por miedo a la soledad, ¿no? ¿Cuánta gente hay que tiene...? ¿Cuánta gente hay que justamente ahora, sobre todo después de la pandemia, que se ha quedado sola, viudos, viudas, mayores, que bueno, los hijos, el nido vacío, ¿no? El síndrome del nido vacío, los hijos vuelan, hacen su vida. Que es normal. Y es normal, la calidad de vida también en estos momentos es mucho mejor que hace añares, entonces la gente puede prolongar sus años. Vivir más tiempo. Pero el hecho es que con qué calidad, a lo mejor no es tan buena la calidad, en donde ahí puede aparecer la depresión. Otro riesgo que hay que tener en cuenta con los ancianos y no tan ancianos es la polimedicación. ¿Qué quiere decir esto? El viejito, la señora, el señor mayor va al médico cardiólogo y le da un medicamento, va al clínico y le da un medicamento, va al oftalmólogo y le da otro medicamento. Y después va al psiquiatra, lo ve un poco triste y le da un antidepresivo. ¿Y qué pasa? No solamente le aumenta la presión intraocular, sino que interactúan todos en algo que se llama citocromo P450 en el hígado, que para que lo traduzca para doña Rosa es como una fabriquita que está en el hígado que va haciendo que la droga que entra, la sustancia, sea activa, o sea, provoque el efecto deseado, y entre todos se pelean y causan un problema más grande de lo que tenía antes. Claro, sí. Entonces, ese es el otro tema también, porque se desactivan entre ellos o se inhiben o se estimulan. Sí, por eso es tan importante, yo siempre le digo a todos los pacientes, traigan anotada toda la medicación que tomen. Todo, y las dosis, es cierto. y cuándo lo toman, y cómo lo toman. Sí. Y si no, lo mandan después por mail, lo mandan por WhatsApp, pero siempre el médico, aunque sea el oftalmólogo y solamente vayan por anteojos, lo tiene que saber. Sí. Cierto. Y lo social también, ¿no? Totalmente. O sea, quién se la administra, quién se la da, que la familia sepa lo que está pasando, que tengan paciencia, que no es la persona, es su patología, ¿no? Sí. Y que así como le enseñamos a un nene tomar la cuchara y darle y que aprenda a comer, hay que tener la misma paciencia cuando el día de mañana, cuando nosotros grande. Se dan vuelta los papeles y nosotros somos los que tenemos que agarrar la cuchara y darles de comer a nuestros padres. Es cierto, es así como vos lo decís. Marita, muchísimas gracias. No, muy claro como siempre. Menos mal. Muchas gracias. Nos despedimos entonces de este programa con la doctora María Rosa Ceballos, que ha sido un lujo tenerla. Y nos vemos el próximo martes a las 17:30 aquí por Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.